Nunca pensé que el silencio de mis hijos pudiera doler más que cualquier insulto, hasta el día en que dejaron de contestarme como si yo hubiera dejado de existir. Y todo empezó con una mentira. Una sola frase de mi exmujer lo cambió todo. Tu padre nos abandonó por otra mujer. Así, directo. Sin matices. Sin defensa posible. Solo esa idea clavada en la cabeza de mis hijos como un veneno lento. Yo todavía recuerdo el momento exacto en que empezó a romperse todo. Yo dije, oye, no es verdad, por favor escúchame. Ella respondió, no necesito escucharte más. Los niños ya saben la verdad. Y lo dijo con una calma que me asustó más que cualquier grito. Al principio pensé que era una fase. Una rabieta de divorcio. Cosas que se arreglan con tiempo. Pero el tiempo solo empeoró todo. Mis hijos dejaron de contestar mis llamadas. Primero tardaban horas. Luego días. Después, nada. Y cada silencio era como una puerta cerrándose en mi cara, una tras otra. Yo dije, por favor, solo quiero hablar con ellos. Mi ex dijo, si realmente los quisieras, no habrías destruido esta familia. El problema es que yo nunca la destruí. Pero nadie me creía ya. Lo más raro era cómo todo se sentía, ensayado. Como si mis hijos estuvieran repitiendo un guión. Mi hijo mayor, cuando por fin me contestó una vez, sonaba frío, distante. Yo dije, hijo, dime la verdad, ¿qué te han contado? Él respondió, la verdad es que nos dejaste. No hace falta hablar más. Y colgó. Así, sin más. Pasaron semanas. Luego meses. Yo seguía enviando mensajes. Cumpleaños. Fotos. Recuerdos. Nada funcionaba. Hasta que empecé a pensar algo horrible. Que quizá, ya me habían borrado de sus vidas para siempre. Y justo cuando estaba a punto de rendirme del todo. Pasó algo que lo cambió todo. Mi hija menor, la más callada, la que casi nunca decía nada, encontró algo. Algo que mi exmujer había intentado esconder durante años. Cartas viejas. Y cuando las abrió, no tenía ni idea de que estaba a punto de romper la historia que le habían contado desde pequeña. Y lo peor es que yo no tenía ni idea de lo que esas cartas iban a provocar. Yo seguía en mi rutina rota, trabajando sin ganas, durmiendo mal, y mirando el teléfono como un idiota esperando un mensaje que nunca llegaba. Hasta que un día mi hija menor apareció en casa de mi ex sin avisar. No era habitual en ella. Mi ex me dijo después, tu hija vino a ordenar cosas viejas de su habitación. Y yo respondí, ¿y eso qué tiene de raro? Y ella contestó, nada, solo que no debería haber abierto lo que no le corresponde. En ese momento no entendí nada, pero algo en su tono me dejó inquieto. Horas después recibí una llamada de mi hija. Su voz temblaba como nunca la había escuchado. Ella dijo, papá, necesito preguntarte algo. Yo dije, claro hija, dime lo que sea. Ella respiró hondo y dijo, ¿tú abandonaste a mamá por otra mujer? Y en ese instante sentí como si me hubieran clavado algo en el pecho porque entendí que esa pregunta no era suya. Era de alguien más, era una frase implantada. Yo dije, no hija, eso no es verdad, nunca fue así. Pero ella se quedó en silencio. Un silencio largo. Doloroso. Y luego colgó. Yo intenté devolver la llamada una y otra vez, pero ya no contestaba. Esa noche no dormí nada. Sentía que algo se estaba desmoronando de nuevo, pero esta vez no sabía qué. Al día siguiente fui a ver a mi exmujer sin avisar. Cuando abrió la puerta me miró como si yo fuera un problema que no quería resolver. Ella dijo, no tienes derecho a venir aquí. Yo dije, mis hijos me están odiando por una mentira. Ella respondió, no es una mentira si ellos lo creen. Y sonrió ligeramente, como si eso cerrara el tema. Yo perdí el control un segundo y dije, ¿qué les enseñaste exactamente? Y ella respondió, solo la verdad que tú nunca tuviste el valor de decir. Yo estaba a punto de entrar cuando apareció mi hijo mayor detrás de ella. Su cara era fría. Distante. No era el niño que yo conocía. Yo dije, hijo, por favor, escúchame solo 5 minutos.
Él respondió, no tengo nada que escuchar. Y lo dijo sin emoción. Sin duda. Como si ya lo hubiera decidido hace tiempo. Yo sentí que me estaba rompiendo por dentro. Pero seguí. Yo dije, no te abandoné. Nunca os abandoné a ninguno. Y entonces mi ex intervino rápido y dijo, no le hagas caso, está intentando manipularte otra vez. Y mi hijo bajó la mirada como si esa frase fuera suficiente para cerrar cualquier discusión. Yo me fui de allí destruido. Sin aire. Sin fuerza. Pero esa misma tarde ocurrió algo que no esperaba. Mi hija menor me volvió a escribir. Pero esta vez el mensaje era diferente. Decía, papá, creo que encontré algo. Yo respondí inmediatamente, ¿qué encontraste? Y tardó varios minutos en contestar. Y cuando lo hizo, sentí que el mundo se me caía encima. Ella dijo, cartas. Cartas que mamá escondió. Yo le dije, ¿qué cartas? Y ella respondió, cartas tuyas, pero no entiendo lo que dicen. Me quedé helado. Porque yo nunca había escrito nada que pudiera interpretarse como abandono. Nunca. Le pedí que me mandara fotos. Y cuando las vi, casi se me cae el teléfono. Eran cartas mías, sí, pero no eran lo que parecían. Eran mensajes que yo había escrito durante meses intentando salvar la relación, pidiendo terapia, pidiendo diálogo, pidiendo ver a mis hijos más tiempo. Pero estaban recortadas. Manipuladas. Fragmentadas. Y algunas partes estaban completamente fuera de contexto. Una frase decía no puedo seguir así, pero en realidad era no puedo seguir así sin ver a los niños. Otra decía necesito distancia, pero el resto estaba borrado, donde explicaba que era distancia temporal por acuerdos legales. Mi hija escribió, papá, esto no encaja con lo que me dijeron. Y en ese momento sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque la verdad estaba saliendo. Terror porque alguien había construido una realidad falsa durante años. Yo dije, hija, eso no es lo que parece, hay más cartas, hay documentos, hay pruebas. Y ella respondió, mamá siempre decía que tú mentías. Y ahí entendí lo profundo del daño. No era solo una mentira, era una narrativa completa. Una historia repetida hasta convertirse en verdad para ellos. Le dije, hija, necesito que confíes en mí solo un momento más. Y ella respondió, no sé si puedo, papá. Esa frase me rompió más que cualquier insulto. Porque no era odio, era confusión. Era duda. Era una niña atrapada entre dos versiones de la realidad. Esa misma noche ella fue a casa de su madre otra vez. Y yo no lo sabía todavía, pero algo iba a explotar allí. Algo que llevaba años enterrado. Porque mi ex no había contado toda la historia. Y las cartas no eran el único secreto que mi hija había encontrado. Había otra cosa. Algo mucho más grande. Algo que explicaba por qué ella había trabajado tanto en destruir mi imagen frente a mis hijos. Y cuando mi hija volvió a escribirme esa madrugada, solo puso una frase. Papá, creo que mamá no te odia por lo que crees. Y cuando le pedí que explicara, tardó mucho en responder. Y lo que escribió después cambió todo de nuevo, ella tardó mucho en responder. Demasiado. Y yo me quedé mirando el teléfono sin respirar. Hasta que por fin llegó el mensaje. Y decía, papá, encontré un cuaderno escondido en el cajón de mamá. Yo le respondí de inmediato, ¿qué cuaderno, hija? Dime exactamente qué viste. Y ella escribió, no es un cuaderno normal, es como un registro. Y en ese momento sentí un escalofrío porque ya nada de esto era casualidad. Ella siguió, hay fechas, hay notas, y hay cosas sobre ti. Yo dije, ¿qué tipo de cosas? Y ella respondió, cosas que no entiendo, pero mamá hablaba de ti como si tuviera miedo. Esa frase me dejó congelado. Porque no encajaba con la imagen de control que yo estaba viendo. Le pedí que me leyera una parte. Y ella empezó a copiar fragmentos. Decía cosas como, si él recupera la custodia parcial, perderé el control de la narrativa. Y otra línea decía, los niños no pueden dudar ahora, tienen que consolidar la versión. Yo leí eso y no podía creerlo. Yo dije en voz baja, esto no es solo una mentira, hija,
esto es planificación. Y ella respondió, papá, ¿qué significa narrativa? Y yo no sabía ni cómo explicarlo sin romperla más. Le dije, significa historia, hija, la historia que te cuentan. Y ella respondió, entonces, ¿la nuestra está inventada? Y no supe qué decir. Porque la respuesta era demasiado grande para una niña. Pero lo peor llegó después. Ella escribió, hay algo más, hay audios. Yo me quedé helado otra vez. Y le dije, ¿audios de qué? Y ella respondió, de conversaciones entre mamá y alguien más. Y ahí todo cambió de nivel. Le pedí que los escuchara con cuidado. Y me dijo que lo haría cuando pudiera estar sola. Pasaron horas. Las más largas de mi vida. Hasta que de repente me llamó. No escribió. Llamó. Y su voz estaba rota. Ella dijo, papá, no sé qué estoy escuchando. Yo dije, respira, hija, dime qué pasa. Y ella respondió, es mamá, hablando de ti, pero no como me lo contó. Hubo silencio. Y luego añadió, dice que tenía que hacerte parecer culpable, para protegernos. Esa palabra me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Protegernos. Yo dije, eso no tiene sentido, hija, ¿protegeros de qué? Y ella respondió, no lo sé, pero hay otra voz en los audios. Y ahí vino el giro que no esperaba. Yo dije, ¿otra voz quién es? Y ella respondió, un hombre, le dice qué hacer. En ese momento sentí rabia, confusión y miedo al mismo tiempo. Porque si eso era verdad, entonces mi ex no había actuado sola. Y mi hija siguió, ese hombre dice que si tú hablas con nosotros, todo se puede desmoronar. Yo dije, ¿desmoronar qué? Y ella respondió, no sé, pero mamá suena asustada cuando él habla. Yo apreté el teléfono tan fuerte que me dolían los dedos. Y dije, hija, necesito esos audios completos. Y ella respondió, los tengo, pero mamá no puede saber que los vi. Y ahí entendí que esto ya no era solo un divorcio. Era un sistema entero de control alrededor de mis hijos. Le dije, no le digas nada todavía, pero guárdalos. Y ella respondió, papá, ¿y si todo lo que he creído es mentira? Y esa pregunta me destrozó. Porque no era solo mi dolor. Era el suyo. Era el de una niña reconstruyendo su pasado en tiempo real. Yo le dije, no todo es mentira, hija, pero tampoco todo es como te lo contaron. Y ella empezó a llorar. Y dijo, no sé quién soy en esta historia. Y yo sentí que tenía que ser fuerte por primera vez en años. Le dije, eres mi hija, y eso no ha cambiado nunca. Pero incluso yo sentí que eso no era suficiente para reparar todo el daño. Esa noche no dormimos ninguno de los dos. Y al día siguiente ella me envió algo que lo cambió todo otra vez. Un archivo. Y un mensaje corto que decía, papá, hay algo en este audio que no te he dicho todavía, porque creo que te va a destruir. Yo abrí ese archivo con las manos temblando. Literalmente sentía que si escuchaba ese audio, ya no iba a poder volver atrás. Ella me escribió antes de que lo pusiera, papá, prométeme que lo vas a escuchar entero. Y yo le respondí, lo prometo, hija, lo escucho todo. Y entonces empezó el audio. Al principio solo había ruido de fondo, una casa, pasos, una puerta cerrándose. Luego escuché la voz de mi exmujer. Era más baja de lo normal, como si no quisiera ser grabada. Ella decía, no me gusta esto, los niños empiezan a preguntar demasiado. Y una voz masculina respondió enseguida, fría, controlada, entonces corta la fuente. Haz que el padre sea irrelevante. Yo sentí un vacío en el estómago al escuchar eso. Mi hija me escribió en paralelo, papá, sigue. Y el audio continuó. Mi ex decía, pero ellos lo van a odiar. Y el hombre respondía, mejor odio que duda. Y ahí entendí que no era una conversación emocional, era una estrategia. Luego mi ex dijo algo que me heló aún más. Si él insiste en verlos, va a empezar a mostrar pruebas. Y el hombre respondió, por eso tienes que adelantarte. Crea una versión más fuerte. Algo que no puedan cuestionar. Yo me quedé quieto, sin aire, sin moverme. Mi hija escribió, papá,
esto no es todo. Y yo le dije, sigue escuchando conmigo. El audio cambió. Se oía una fecha en el fondo, como si estuvieran organizando todo. Luego mi ex decía, ya le dije a los niños que los abandonó. Y el hombre respondió, perfecto. Ahora refuérzalo con detalles. Viaje, otra mujer, lo que sea necesario. Y en ese momento sentí rabia pura. Porque entendí que no fue un malentendido, fue construcción. Mi hija de repente escribió, papá, hay algo peor. Y yo dije, ¿qué puede ser peor que esto? Y ella respondió, escucha hasta el final. El audio siguió. Y entonces escuché algo que no esperaba. La voz del hombre decía, y si algún día él aparece con documentos, ya tendrás listo el informe psicológico. Y mi ex respondió, ya hablé con la terapeuta. Y ahí todo se detuvo en mi cabeza. Yo dije en voz alta, aunque nadie me escuchaba, ¿terapeuta? Mi hija escribió, sí, hay una terapeuta que yo conozco. Y yo le dije, ¿qué terapeuta, hija? Y ella respondió, la que nos veía cuando todo empezó. Y ahí encajó otra pieza. Porque yo recordaba esas sesiones. Recordaba que yo pedía participación y siempre me excluían. El audio continuó con una frase que lo cambió todo otra vez. El hombre decía, si él intenta recuperar contacto, activamos el protocolo de riesgo. Y mi ex preguntó, ¿eso no es demasiado? Y el hombre respondió, no cuando quieres control total. Yo sentí que me estaba mareando. Porque eso ya no era solo manipulación emocional, era algo estructurado. Mi hija escribió, papá, creo que este hombre no es solo un conocido. Y yo respondí, ¿quién es entonces? Y ella tardó en contestar. Demasiado. Hasta que escribió, creo que es alguien del sistema. Y en ese momento todo se volvió más oscuro. Yo dije, explícate, hija. Y ella respondió, en los papeles del cuaderno, aparece su nombre con iniciales de un despacho. Y mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Mi ex no podía haber hecho todo esto sola. Había alguien con influencia. Con acceso. Con autoridad. Y entonces mi hija escribió algo que me dejó sin suelo. Papá, hay una reunión programada mañana. Yo respondí, ¿qué reunión? Y ella dijo, sobre nosotros. Sobre la custodia. Y ahí entendí que todo lo que había descubierto hasta ahora era solo la superficie. Porque estaban preparando el siguiente movimiento sin que yo pudiera defenderme. Yo le dije, no vayas a esa reunión sin decirme todo lo que sabes. Y ella respondió, papá, creo que mamá ya sabe que vi los audios. Y en ese instante sentí que el tiempo se acababa. Porque si ella lo sabía, todo podía explotar en cualquier momento. Y entonces llegó otro mensaje. Pero no era de mi hija. Era de mi exmujer. Y solo decía una frase. Deja de hablar con ella o lo perderás todo. Cuando vi ese mensaje de mi ex, sentí algo raro. No fue solo rabia. Fue miedo mezclado con claridad. Porque ya no era una discusión familiar. Era una advertencia directa. Yo miré la pantalla sin parpadear y escribí, no puedes prohibirme hablar con mi hija. Y ella respondió casi al instante, no es una prohibición. Es una protección. Yo le dije, ¿protección de qué exactamente? Y no contestó durante unos segundos. Luego escribió, de ti mismo. Esa frase me encendió por dentro. Porque era exactamente la narrativa que habían estado construyendo durante años. Yo ya lo había visto en los audios. Yo ya había visto cómo convertían cada cosa en mi contra. Y entonces mi hija volvió a escribirme en paralelo. Papá, no respondas a mamá ahora. Yo le dije, estoy hablando con ella, hija, dime qué pasa. Y ella respondió, la reunión no es solo sobre custodia. Yo sentí un golpe en el pecho. Y escribí, ¿qué más es? Y ella tardó otra vez. Demasiado. Hasta que dijo, van a intentar presentar un informe. Yo le respondí, ¿qué tipo de informe? Y ella escribió, uno que dice que tú eres inestable. En ese momento todo se volvió frío. Como si alguien hubiera bajado la temperatura de mi vida de golpe.
Yo le dije, eso es mentira. Y ella respondió, lo sé, ahora lo sé. Pero añadió algo más. Pero ya está escrito. Yo me quedé quieto. Porque entendí lo que significaba. No era algo que se estaba discutiendo. Era algo preparado. Algo que ya tenía forma. Mi ex volvió a escribir. Última advertencia. No sigas manipulando a los niños. Y yo respondí, no estoy manipulando a nadie. Y ella dijo, eso es lo que diría alguien que lo hace. Esa frase era exactamente el tipo de lógica que me estaba destruyendo desde el principio. Y entonces mi hija escribió algo que cambió el ritmo otra vez. Papá, escuché una llamada hoy. Yo le dije, ¿qué llamada? Y ella respondió, entre mamá y la terapeuta. Y yo sentí un vacío inmediato. Y le dije, ¿qué dijeron? Y ella respondió, que mañana tengo que repetir lo que me explicaron. Yo escribí. ¿Repetir qué? Y ella tardó más que nunca en contestar. Y cuando lo hizo, sentí que todo se caía. Ella escribió, que tú nos abandonaste porque estabas enamorado de otra persona. Yo cerré los ojos. Porque esa frase ya no era nueva para mí. Pero el hecho de que estuviera siendo reforzada incluso después de todo lo que habíamos descubierto era devastador. Yo le dije, hija, eso no es verdad. Y ella respondió, lo sé papá, pero tengo miedo de decir lo contrario. Esa frase me rompió más que cualquier acusación. Porque no era odio. Era miedo condicionado. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi hija escribió, papá, creo que alguien más está aquí. Yo respondí, ¿dónde estás? Y ella escribió, en casa de mamá. Y el mensaje se cortó. No respondió durante varios minutos. Yo intenté llamarla una y otra vez. Sin respuesta. Y entonces mi ex volvió a escribir. Te dije que pararas. Yo le respondí, ¿qué estás haciendo con ella ahora mismo? Y ella dijo, lo que es necesario. Esa frase fue suficiente para hacerme mover. Me levanté sin pensar. Sin plan. Sin lógica. Solo conducción pura de desesperación. Y escribí, si le haces daño, esto no termina aquí. Y ella respondió, ya terminó hace mucho. Y en ese momento el silencio de mi hija se volvió insoportable. Pasaron minutos que parecían horas. Hasta que finalmente llegó un mensaje suyo. Corto. Tembloroso. Papá, no es como pensaba. Y después otro. Hay gente aquí. Y otro más. No sé qué decir. Y entonces la llamada entró. Pero no era solo ella. Se escuchaban voces de fondo. Y la voz de mi ex también. Y alguien más. Una voz masculina otra vez. Pero esta vez más cerca. Más real. Y mi hija dijo, papá, creo que esto no es solo sobre ti y mamá. Y la llamada se cortó de golpe. Y yo me quedé mirando la pantalla con una certeza horrible. Que lo que estaba pasando nunca fue solo un divorcio. Y que lo peor aún no había salido a la luz, yo me quedé mirando la pantalla durante varios segundos sin moverme. Sin respirar casi. Porque cuando una llamada se corta así, con voces de fondo, con frases a medias, tu cabeza empieza a llenar los huecos con lo peor posible. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Volví a llamar a mi hija una y otra vez. Nada. Solo el tono vacío. Y entonces mi ex volvió a escribir. Te dije que no siguieras. Yo le respondí, ¿dónde está mi hija ahora mismo? Y ella tardó en contestar. Esa pausa fue peor que cualquier insulto. Luego escribió, ¿estás segura? Y yo respondí, no te creo. Y ella dijo, no necesitas creerme. Necesitas aceptar la realidad. Yo sentí una rabia tan fuerte que me temblaban las manos. Pero antes de que pudiera escribir otra cosa, mi hija volvió a conectarse. Un mensaje. Solo uno. Papá, no es lo que pensabas. Yo le respondí, hija, dime dónde estás exactamente. Y ella escribió, estoy en la habitación de arriba. Y después añadió, no me dejan salir todavía.
Esa frase me congeló. Yo le dije, ¿quién no te deja salir? Y ella tardó otra vez. Y cuando respondió, fue aún peor. La terapeuta está aquí. Yo sentí un golpe en el estómago. Y escribí, ¿por qué está la terapeuta en tu casa? Y ella respondió, dice que es parte del proceso. En ese momento todo encajó de una forma oscura. No era solo una reunión. No era solo una discusión. Era una intervención planificada. Yo le dije, hija, escucha bien. No repitas nada sin pensar. Y ella escribió, papá, tengo miedo de hablar contigo ahora. Y yo respondí, no tengas miedo de mí. Nunca de mí. Y ella no contestó durante un minuto entero. Luego escribió algo que me dejó sin aire. Dicen que si hablo contigo, voy a confundir todo otra vez. Yo sentí que me estaban borrando en tiempo real. Y entonces mi ex volvió a escribir. Última vez. No intervengas. Y yo respondí, esto ya no es intervención. Es aislamiento. Y ella contestó, llama como quieras. Y en ese momento decidí algo. No podía seguir esperando mensajes. Tenía que moverme. Cogí las llaves del coche sin pensar. Y mientras salía de casa, mi hija volvió a escribir. Papá, por favor no vengas. Yo me quedé quieto un segundo. Y respondí, ya estoy en camino. Y ella escribió, no entiendes lo que está pasando aquí. Y yo le dije, entonces dímelo ahora. Pero no respondió. Solo silencio otra vez. Mientras conducía, mi mente iba reconstruyendo todo. Los audios. El cuaderno. Las cartas manipuladas. La terapeuta. La figura masculina. Todo era parte de una estructura. Y lo más aterrador era que había funcionado durante años sin que yo pudiera romperla. Cuando llegué a la calle de la casa de mi ex, vi algo que no esperaba. Había un coche estacionado que no reconocía. Oscuro. Sin distintivos. Y luz dentro de la casa. Pero no luz normal. Era como si hubiera movimiento constante. Yo aparqué más lejos y caminé rápido. Y en ese momento mi hija volvió a escribir. Papá, ¿estás cerca? Yo le respondí, si estoy aquí fuera. Y ella escribió, no entres todavía. Yo me quedé quieto detrás de la puerta de la calle. Y entonces escuché algo que venía del interior. Voces. Claras. Mi ex. La terapeuta. Y la voz masculina otra vez. Más firme. Más dominante. Decía, no podemos permitir que el contacto se restablezca ahora. Y mi ex respondió, él está aquí. Y la terapeuta dijo, entonces seguimos el protocolo completo. Y ahí sentí que el suelo desaparecía. Porque no estaban reaccionando. Estaban ejecutando un plan. Y entonces mi hija abrió el chat otra vez. Papá, hay algo que no te he contado. Yo escribí, dímelo ahora. Y ella respondió, ese hombre, ya me había visto antes. Y yo sentí un escalofrío profundo. Y le dije, ¿dónde lo viste? Y ella escribió, antes de todo esto. Y justo en ese momento la puerta de la casa se abrió desde dentro. Y alguien salió. Pero no era mi ex. Ni la terapeuta. Era alguien que yo conocía de antes. Alguien que no encajaba en absoluto en esta historia. Y cuando me vio, se quedó completamente quieto. Y dijo mi nombre. Como si todo lo que había pasado hasta ahora fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Yo me quedé paralizado cuando escuché mi nombre. Porque esa voz no era desconocida del todo. Era de alguien que yo había visto años atrás en un contexto completamente distinto. Un hombre que en su momento se presentó como asesor familiar. Alguien que yo había visto en una reunión breve cuando empezó el divorcio, pero que después desapareció del proceso. Yo dije, ¿qué haces tú aquí? Y él me miró con una calma inquietante y respondió, no deberías estar aquí ahora. Yo sentí como todo se tensaba en mi cuerpo. Y le dije, mi hija está dentro. Y él respondió, lo sé. Esa respuesta fue lo peor. Porque no había sorpresa.
No había duda. Solo control. Yo di un paso hacia la puerta y él levantó la mano sin tocarme, solo bloqueando el paso, y dijo: «Si entras ahora, empeoras todo». Yo le respondí: «Ya está empeorando todo desde hace años». Y él suspiró como si yo fuera un problema repetido. Como si esto ya lo hubiera vivido antes con otras personas. En ese momento mi teléfono vibró otra vez. Era mi hija. «Papá, no discutas con él». Yo le respondí: «¿Quién es exactamente?». Y ella tardó en contestar. Mientras tanto el hombre seguía mirándome. Sin moverse. Y luego dijo: «No soy tu enemigo». Yo casi reí por la tensión. Y le respondí: «Eso dicen siempre los que están en medio de todo esto». Él no reaccionó. Solo dijo: «Esto no es lo que crees». Y en ese momento mi hija escribió algo que me heló. «Papá, él fue quien ayudó a mamá a organizar todo». Yo miré al hombre directamente. Y dije: «¿Tú ayudaste a destruir mi relación con mis hijos?». Él respondió sin cambiar el tono: «Yo ayudé a estabilizar un entorno inestable». Y esa frase me encendió por completo. Yo dije: «¿Inestable por qué? ¿Porque pedía ver a mis hijos?». Y él respondió: «Porque no había control». En ese momento entendí algo muy peligroso. Para él, para ellos, el problema no era la verdad. Era la pérdida de control de la historia. Mi hija volvió a escribir: «Papá, mamá está llorando». Y yo respondí: «No es momento de emociones, necesito que me digas qué está pasando dentro». Pero ella no respondió inmediatamente. Y el hombre dio un paso hacia la puerta y dijo: «Ella no debería estar en contacto contigo ahora». Yo le dije: «Ella es mi hija». Y él respondió: «Y eso es exactamente lo que complica todo». Esa frase me dejó helado. Porque no hablaba de amor. Hablaba de estructura. De sistema. Yo empujé hacia la puerta otra vez y esta vez él no me bloqueó físicamente. Pero dijo algo que me frenó. «Si entras ahora, la terapeuta activa el informe final». Yo me quedé quieto. Y dije: «¿Informe final de qué?». Y él respondió: «De riesgo parental». Y en ese momento entendí que ya estaban en la fase final de algo administrativo. Algo que podía destruirlo todo sin necesidad de violencia. Solo papel. Solo firmas. Solo palabras. Mi hija volvió a escribir: «Papá, me están pidiendo que escriba algo». Yo respondí: «No escribas nada todavía». Y ella escribió: «Dicen que es importante para el juez». Yo sentí que el tiempo se acababa. Y le dije: «Escúchame bien. No firmes nada. No digas nada sin entenderlo». Y ella respondió: «Estoy intentando». Y entonces el hombre a mi lado dijo algo más bajo, casi como una advertencia personal: «Ya es tarde para detener el proceso». Yo me giré hacia él y dije: «¿Qué proceso?». Y él respondió: «El que se inició hace años cuando la relación se rompió». Y en ese momento la puerta se abrió un poco más desde dentro. Y vi a mi ex en el pasillo. Me miró. Y no había sorpresa en su cara. Solo una especie de cansancio frío. Y dijo: «Te dije que no vinieras». Y detrás de ella apareció mi hija. Y cuando me vio, no corrió. No gritó. Solo se quedó quieta. Como si no supiera qué versión de mí tenía delante. Y en ese instante entendí que lo peor no era lo que me habían quitado. Era lo que habían reescrito en la mente de mis propios hijos. Yo la miré a ella directamente. A mi hija. Y sentí algo que no había sentido en meses. No era solo dolor. Era miedo de que ya no hubiera forma de alcanzarla. Ella estaba allí, en el pasillo, con la luz blanca detrás, y parecía más lejos que nunca. Yo dije: «Hija, mírame». Y ella no respondió de inmediato. Solo bajó un poco la mirada. Mi ex dio un paso hacia adelante y dijo: «No hagas esto más difícil». Y yo respondí: «¿Más difícil para quién?». Y ella contestó: «Para ellos». Y señaló a los niños como si fueran parte de una decisión ajena. Mi hija finalmente habló. Su voz era baja. Casi apagada. Ella dijo: «Papá, no entiendo nada».
Y esas palabras me rompieron más que cualquier acusación. Porque no era rechazo. Era desorientación total. Yo di un paso hacia ella y el hombre detrás de mí dijo, no te acerques ahora. Yo me giré y le dije, no me vas a decir cómo acercarme a mi hija. Y él respondió, no es una orden. Es una recomendación basada en el estado emocional actual. Y en ese momento mi hija reaccionó un poco hacia atrás. Como si esas palabras tuvieran peso sobre ella. Como si alguien hubiera entrenado su cuerpo a responder a ese tipo de lenguaje. Yo dije, ¿qué le habéis hecho? Y mi ex respondió, la hemos protegido. Y yo casi grité, ¿de qué? Y ella contestó, de la confusión que tú generas. Esa frase ya la había escuchado antes. Era el núcleo de todo. Convertirme en la fuente del problema. El hombre entonces añadió, ella necesita estabilidad narrativa. Y yo le respondí, eso no existe. Y él dijo, sí existe cuando hay trauma familiar. Mi hija miraba entre los tres sin saber dónde colocarse. Y eso era lo más cruel de todo. Estaba siendo obligada a elegir sin que nadie le dijera que estaba eligiendo. Yo dije, hija, escúchame solo un minuto sin interrupciones. Y ella asintió ligeramente, pero mi ex intervino rápido. No es buen momento. Y yo respondí, siempre es buen momento para la verdad. Y el hombre volvió a hablar. La verdad no siempre ayuda. Y yo le dije, no eres tú quien decide eso. Y él respondió, lo decide el sistema. Esa palabra me dio un golpe seco. Porque ya no era una discusión familiar. Era una estructura alrededor de nosotros. Mi hija empezó a llorar en silencio. Y dijo, no quiero que nadie discuta por mí. Y ese momento fue el más frágil de todos. Yo dije, nadie está discutiendo por ti, hija, estoy intentando explicarte lo que pasó. Y mi ex respondió, eso es exactamente lo que no debe pasar ahora. Y el hombre añadió, demasiada información fragmenta la recuperación. Yo lo miré con rabia. Y dije, ¿recuperación de qué? Y él respondió, de la ruptura inicial. Y ahí entendí que ellos no estaban reparando nada. Estaban reescribiendo el pasado para que encajara en su versión. Mi hija de repente levantó la cabeza y dijo, papá, hay algo que mamá no quiere que veas. Y mi ex reaccionó inmediatamente, no ahora. Pero ya era tarde. Mi hija sacó el teléfono. Y me mostró una nota. Una sola pantalla. Y en esa pantalla había algo que no esperaba. Era un registro de mensajes antiguos. No conmigo. Sino entre mi ex y otra persona. Un abogado. Y había frases que lo cambiaban todo otra vez. Frases como si él presenta pruebas, cambiamos la estrategia y mantener coherencia emocional en los niños es prioritario. Yo sentí que el suelo se movía. Y dije, esto no es protección. Es preparación. Mi ex se puso tensa. Y dijo, no entiendes el contexto. Y yo respondí, sí lo entiendo ahora. El hombre dio un paso hacia el interior y dijo, esto ya está fuera de control. Y mi hija miraba la pantalla sin saber qué hacer con lo que acababa de descubrir. Y dijo, papá, ¿entonces qué es verdad? Y en ese momento me di cuenta de que esa era la pregunta real. No era sobre mí. No era sobre mi ex. Era sobre su identidad. Yo la miré y dije, la verdad es lo que tú recuerdes sin miedo. Y mi ex respondió rápidamente, no la confundas más. Y el hombre añadió, ya está suficientemente expuesta. Y ahí todo se tensó otra vez. Porque la palabra expuesta sonó como si ella fuera un caso, no una persona. Mi hija dio un paso hacia atrás otra vez. Y dijo, no quiero elegir. Y yo respondí, no tienes que elegir. Pero mi ex dijo, ya ha elegido durante años sin saberlo. Y ese fue el momento más oscuro. Porque entendí que no era un conflicto nuevo. Era una construcción prolongada. Mi hija empezó a respirar más rápido. Y el hombre dijo, tenemos que cerrar la situación ahora. Y mi ex asintió. Y yo dije, no vais a cerrar nada con ella aquí. Y di un paso hacia adelante otra vez. Y esta vez mi hija levantó la mano. No para detenerme.
sino como señal de pausa. Y dijo, papá, necesito un minuto. Y en ese segundo, todo se detuvo. Nadie habló. Nadie se movió. Y solo se escuchaba su respiración. Y entonces, desde dentro de la casa, se oyó una voz más. Una voz nueva. Más grave. Más formal. Y dijo, procedan con el informe. Y en ese instante entendí que el verdadero punto de ruptura aún no había terminado. Yo escuché esa voz nueva desde dentro de la casa y sentí que algo cambiaba de nivel otra vez. No era una conversación familiar ya. Era una instrucción. Mi hija también la escuchó y se quedó completamente quieta. Su cara perdió color en segundos. Mi ex no se movió, pero su mirada bajó un poco, como si ya supiera lo que venía. El hombre detrás de mí respiró hondo y dijo, ya está en marcha. Yo giré hacia él y le dije, ¿qué está en marcha exactamente? Y él respondió, el cierre del caso de exposición parental. Yo sentí un vacío frío en el estómago. Y dije, eso no es un caso, es mi hija. Y él respondió, es un procedimiento. Esa palabra me hizo perder el control un segundo. Yo avancé hacia la puerta otra vez y esta vez nadie me detuvo físicamente. Pero mi hija dijo, papá, espera. Y su voz me frenó más que cualquier mano. Yo me giré hacia ella. Y dije, hija, mírame bien. Y ella me miró por primera vez sin bajar la vista. Pero sus ojos estaban llenos de confusión. Y dijo, no sé qué tengo que creer. Y en ese momento entendí que esa era la verdadera herida. No la mentira. Sino la duda constante. Mi ex dijo desde el lado, no tienes que creer nada ahora. Y el hombre añadió, solo seguir el proceso. Yo lo miré a él y dije, tú no eres parte de esta familia. Y él respondió, ya no es una cuestión familiar. Y entonces la voz del interior volvió a hablar. Traigan al menor al interior. Y mi hija dio un pequeño paso hacia atrás sin querer. Como si su cuerpo obedeciera antes que su mente. Yo dije rápido, hija, no entres todavía. Y ella se detuvo. Temblando. Mi ex reaccionó inmediatamente y dijo, no compliques esto. Y yo respondí, tú lo complicaste desde el principio. El hombre se acercó un poco más a la puerta y dijo, esto ya está decidido. Y yo le respondí, nada está decidido si ella puede pensar por sí misma. Y él dijo, precisamente por eso hay intervención. Mi hija empezó a llorar otra vez, pero en silencio. Sin ruido. Y dijo, no quiero que nadie me obligue a nada. Y en ese momento la voz del interior volvió más fuerte. Última advertencia. Y el ambiente se volvió completamente pesado. Mi ex respiró hondo y dijo, hazlo por ellos. Y yo la miré y dije, ¿por ellos o por el control? Y no respondió. Mi hija me miró y dijo, papá, si entro ahora, ¿qué pasa? Y yo sentí que esa era la pregunta más injusta del mundo. Porque la respuesta era incierta. Pero también sabía que si entraba, iba a quedar atrapada en una narrativa que no iba a poder romper fácilmente. Yo le dije, si entras, tienes que recordar lo que viste hoy. Y ella asintió lentamente. El hombre entonces dijo, no puedes darle instrucciones así. Y yo le respondí, no le estoy dando instrucciones, le estoy dando memoria. Y él frunció el ceño por primera vez. Y dijo, eso es exactamente lo que intentamos evitar. Y mi hija miró hacia la puerta. Luego me miró a mí. Y dijo, no quiero que nadie mienta por mí. Y mi ex bajó la cabeza. Solo un segundo. Pero fue suficiente para notarlo. Y entonces la voz del interior dijo, entren ahora. Y mi hija dio un paso. Luego otro. Y en ese momento yo no la detuve. Solo dije, hija, yo voy a estar aquí. Y ella se giró un segundo hacia mí. Y dijo, no te vayas. Y entró. La puerta se cerró lentamente detrás de ella. Y el sonido fue más fuerte que cualquier grito. El hombre se quedó fuera conmigo. Y mi ex también. Y durante unos segundos nadie habló. Solo el aire pesado entre nosotros. Yo miré la puerta cerrada y dije, esto no ha terminado.
Y el hombre respondió, ahora empieza lo formal. Y yo le dije, para mí empezó hace años. Y él contestó, para el sistema, ahora. Y en ese momento entendí algo aún peor. Que yo no estaba luchando solo contra una mentira. Estaba luchando contra una versión oficial de la realidad que ya estaba siendo escrita sin mí dentro. Yo me quedé mirando la puerta cerrada durante unos segundos que parecieron eternos. No había gritos dentro. No había movimiento que yo pudiera entender. Solo silencio. Y ese silencio era peor que cualquier discusión. El hombre seguía a mi lado. Mi ex estaba un poco más atrás. Ninguno hablaba. Hasta que finalmente el hombre dijo, ahora ya no puedes intervenir directamente. Yo giré hacia él y dije, ¿qué significa eso exactamente? Y él respondió, significa que el proceso ya está bajo supervisión. Yo sentí un golpe seco en el pecho. Y dije, ¿supervisión de quién? Y él respondió, institucional. Esa palabra lo cambió todo otra vez. Porque ya no era una pelea entre padres. Era otra cosa. Mi ex entonces dijo, esto era necesario. Y yo la miré y respondí, ¿necesario para quién? Y ella no contestó. Solo bajó la mirada otra vez. Yo di un paso hacia la puerta y el hombre dijo, no puedes entrar. Y yo respondí, entonces dime qué está pasando con mi hija ahora mismo. Y él tardó en contestar. Demasiado. Luego dijo, está siendo escuchada. Yo fruncí el ceño y dije, ¿escuchada por quién? Y él respondió, por la terapeuta y el evaluador. Esa combinación me dio un escalofrío. Porque ya no era solo terapia. Era evaluación. Yo dije, eso no es neutral. Y él respondió, es protocolario. Mi ex añadió, es para su bienestar. Y yo respondí, no, es para justificar lo que ya habéis decidido. Y nadie contestó. El silencio volvió a caer. Y dentro de la casa se escuchó algo muy leve. Una silla moviéndose. Una voz suave. Probablemente mi hija hablando. Pero no podía distinguir palabras. Yo me acerqué a la puerta otra vez y apoyé la mano. Y dije en voz alta, hija, si me escuchas, estoy aquí. No hubo respuesta directa. Pero unos segundos después vibró mi teléfono. Era ella. Papá, no te vayas. Y yo respondí, no me voy. Y ella escribió, me están preguntando cosas. Yo le dije, respóndelas con calma, no te dejes presionar. Y ella respondió, no sé cuál es la respuesta correcta. Y en ese momento entendí lo que estaban haciendo. No buscaban verdad. Buscaban consistencia. Mi ex miró el teléfono en mi mano y dijo, no deberías escribirle ahora. Y yo respondí, es mi hija. Y el hombre intervino otra vez, en este momento es una menor en evaluación. Y esa frase me cortó la respiración. Porque la habían cambiado de rol en su propio entorno. De hija a objeto de evaluación. Yo dije, esto no es protección. Y él respondió. Es prevención de daño emocional prolongado. Yo me reí sin humor. Y dije, el daño ya lo estáis creando vosotros. Nadie respondió. Dentro de la casa, de repente, escuché la voz de mi hija un poco más clara. No podía distinguir todo, pero sí una frase. Yo solo quiero saber la verdad. Y luego otra voz respondió algo suave. Probablemente la terapeuta. Y en ese momento el hombre a mi lado dijo, está en una fase crítica. Yo lo miré y dije, ¿crítica para quién? Y él respondió, para la estabilidad del sistema familiar. Esa palabra otra vez. Sistema. Como si nosotros no fuéramos personas. Mi ex entonces dio un paso hacia mí y dijo, si la quieres ayudar, tienes que dejar que esto termine. Y yo le respondí, esto no termina con una evaluación. Y ella contestó, si terminas si aceptas la realidad. Y yo dije, la realidad no la decide un informe. En ese momento mi hija volvió a escribir. Papá, han dicho que tú estás aquí fuera. Y yo respondí, sí, estoy aquí. Y ella escribió, la terapeuta quiere que cierre los ojos y piense. Y yo sentí un escalofrío fuerte.
Y escribí, no cierres nada que te haga dudar de ti misma. Y el hombre detrás de mí dijo, eso es interferencia directa. Yo me giré hacia él y dije, es mi hija. Y él respondió, en este momento es un proceso en curso. Y dentro de la casa la voz del evaluador volvió a escucharse más fuerte. Continuar con el protocolo. Y mi ex cerró los ojos un segundo como si ya supiera lo que significaba. Yo di un paso hacia la puerta otra vez y esta vez no me detuve. Pero en ese momento mi hija abrió el chat una última vez antes de que todo cambiara. Y escribió una sola frase. Papá, creo que ya entiendo lo que pasó realmente. Y justo después el teléfono se quedó en silencio. Sin más mensajes. Sin más respuestas. Y desde dentro de la casa, todo volvió a quedar en calma absoluta. El silencio después de su último mensaje fue lo peor de todo. No era un silencio normal. Era un silencio cerrado. Como si alguien hubiera apagado el aire dentro de la casa. Yo me quedé pegado a la puerta sin moverme. Mi teléfono seguía en la mano, pero ya no vibraba. Ya no llegaban mensajes. Nada. Mi ex dio un paso atrás y dijo en voz baja, ya está en fase de integración. Yo me giré hacia ella y dije, ¿qué significa eso en tu mundo? Y ella no respondió con palabras claras. Solo dijo, significa que ahora tiene que procesarlo sin interferencias. El hombre añadió, sin contacto externo. Esa frase me rompió algo por dentro. Yo dije, ¿sin contacto externo conmigo quieres decir? Y él respondió, con todo el entorno que distorsiona su percepción. Yo sentí una rabia fría. Pero antes de que pudiera avanzar otra vez, la puerta se abrió lentamente. No fue mi ex. No fue el hombre. Fue mi hija. Salió sola. Despacio. Con la cara pálida. Y los ojos rojos de llorar. Pero esta vez no estaba confundida. Estaba distinta. Como si algo hubiera encajado en su cabeza. Ella me miró directamente y dijo, papá, me contaron todo. Yo di un paso hacia ella y dije, hija, dime qué te han dicho. Y ella respiró hondo. Muy hondo. Y respondió, me dijeron que nadie me mentía, pero que cada uno veía una parte distinta. Yo me quedé quieto. Porque esa frase no era la de antes. Ya no era repetida. Era procesada. Ella siguió, vi los mensajes. Vi las cartas. Vi los audios. Mi ex dio un paso hacia ella y dijo, no necesitas revivir eso ahora. Pero mi hija levantó la mano ligeramente y dijo, sí necesito. Y por primera vez mi ex se quedó callada. Mi hija me miró otra vez y dijo, papá, tú no nos abandonaste. Yo sentí que el aire volvía a entrar en mi pecho por primera vez en meses. Pero ella añadió algo más. Pero tampoco todo lo que dijo mamá era mentira. Yo fruncí el ceño y dije, explícate. Y ella respondió, ella tenía miedo. El hombre intervino desde atrás, no es tan simple. Pero mi hija se giró hacia él y dijo, si es simple cuando dejas de intentar controlarlo. Y ese momento cambió todo el equilibrio en la escena. Porque nadie esperaba que ella hablara así. Mi ex bajó la mirada. Y el hombre no respondió inmediatamente. Mi hija volvió a mirarme y dijo, me hicieron repetir una historia muchas veces, hasta que dejó de doler tanto. Y yo dije, eso no es verdad lo que te contaron. Y ella respondió, no sé qué es verdad al 100%, pero sé que me enseñaron a tener miedo de dudar. Hubo un silencio largo. Esta vez distinto. No era opresivo. Era vacío. Como después de una tormenta. Mi hija respiró y dijo, no quiero seguir siendo parte de una guerra. Y yo le respondí, nunca lo fuiste. Y ella me miró fijamente y dijo, entonces, ¿por qué me sentí como si tuviera que elegir? Yo no supe responder rápido. Porque esa era la pregunta real. Mi ex dio un paso adelante lentamente y dijo, solo intentábamos protegerte. Mi hija la miró y respondió, no necesitaba protección de la verdad. El hombre finalmente habló otra vez, más bajo. Esto no se resuelve así. Pero mi hija lo miró y dijo, se resuelve cuando dejo de tener miedo de las versiones.
Y por primera vez el hombre no respondió. Solo se quedó quieto. Mi hija dio un paso hacia mí. Luego otro. Y se detuvo justo frente a mí. Me miró como si me estuviera reconociendo otra vez. Y dijo, papá, creo que necesito empezar de nuevo contigo. Yo asentí sin hablar, porque no confiaba en mi voz en ese momento. Y ella añadió, pero esta vez sin historias preparadas. Yo le respondí muy bajo, esta vez sin historias preparadas. Y en ese instante mi ex no dijo nada más. El hombre tampoco. Y la puerta de la casa quedó abierta detrás de nosotros, como si todo lo que había pasado allí dentro ya no pudiera volver a cerrarse de la misma manera.